Hay una cosa que me parece increíble del mundo de las motos, y es que cuanto más tiempo llevas dentro, más te das cuenta de que hay un montón de frases que todos repetimos constantemente, aunque en el fondo sepamos que no son del todo verdad. Pero claro, las hemos escuchado tantas veces, las hemos visto tantas veces en vídeos, en rutas, en comentarios, que al final ya forman parte de la cultura motera y nadie se para realmente a pensar si tienen sentido o si simplemente nos gusta creerlas porque quedan bien. Y lo curioso es que muchas empiezan siendo medio verdad, pero con el tiempo se convierten casi en religión cuando no deberían de ser así. Porque yo hay cosas que hace años defendía a muerte y ahora las miro completamente distinto, no porque ya no me gusten las motos ni nada de eso, sino porque cuanto más vives este mundillo, más te das cuenta de que muchas veces los moteros nos contamos historias a nosotros mismos para justificar cosas que en realidad son mucho más humanas de lo que queremos admitir. Y luego te voy a contar una que vas a flipar, porque la hacemos absolutamente todos, aunque nadie lo reconoce. Pero luego iremos a esa, porque creo que primero hay que romper una de las mentiras más románticas de todas. Esa típica de «la moto siempre te hace feliz». Buah, esa frase le encanta a todo el mundo. Y queda increíble, ¿eh? Tú coges un vídeo con música emocional, una carretera de montaña, una puesta de sol, el típico vídeo de flipao, que está guapísimo, ¿eh? Y parece que las motos automáticamente son una especie de terapia espiritual sobre ruedas. Pero la realidad es bastante más rara que eso, porque la moto no siempre te hace feliz. Lo que hace muchas veces es darte un rato donde dejas de pensar en todo lo demás, y eso no es exactamente lo mismo. Que sí, hay días donde sales destrozado mentalmente, te das una vuelta y vuelves muchísimo mejor, más tranquilo, incluso más conectado contigo mismo. Pero también hay otros días donde vas con la moto y la cabeza sigue igual de llena, igual de perdida, igual de cansada. Y esto cuesta decirlo porque dentro del mundo motero parece que si no conviertes la moto en algo casi sagrado, entonces eres menos apasionado o menos auténtico. Pero sinceramente, creo que precisamente lo bonito de la moto es que no te soluciona la vida, simplemente te recuerda durante un rato que estás vivo. Y parece una tontería, pero no es lo mismo. Y lo curioso es que mucha gente entra en este mundo pensando que la moto le va a llenar, y luego descubre que incluso teniendo la moto de sus sueños, puede seguir sintiéndose vacío por dentro. Triste, pero cierto, es así. Y eso conecta directamente con otra mentira que nos metemos muchísimo en la cabeza sin darnos cuenta. La de que cuanto más grande es la moto, más vas a disfrutar. Esa puta obsesión que tiene la peña con subir de cilindrada como si fuera una especie de evolución natural obligatoria. Que ojo, yo también la he tenido, ¿eh? Y no es que sea del todo malo, pero tienes que entender el por qué lo haces. Empiezas con una moto pequeña y enseguida piensas en la siguiente, luego en otra más potente, luego otra más seria, luego otra más exclusiva, y casi sin darte cuenta conviertes las motos en una especie de escalera donde parece que nunca puedes quedarte quieto porque entonces da la sensación de que estás retrocediendo. Y ahí es donde muchas veces te pasa algo que te deja pillado. Que un día pruebas una moto sencilla, ligera, incluso inferior en teoría, y te lo pasas muchísimo mejor que con motos absurdamente potentes que en el fondo te obligan a ir constantemente contenido. Y eso rompe bastante el personaje mental que nos montamos muchas veces. Porque nos encanta pensar que más potencia automáticamente significa más diversión. Pero luego ves a gente con motos pequeñas riéndose dentro del casco como auténticos enfermos, mientras otros van tensos encima de motos de 200 caballos que casi ni pueden aprovechar. Y aquí cambia mucho la perspectiva, porque empiezas a entender que muchas veces no queremos más potencia porque realmente la necesitemos. La queremos porque sentimos que representa algo. Porque seamos sinceros, una moto con más de 130 caballos es imposible acabársela en carretera. Y cuanto más lo piensas, más raro parece todo. Porque al final las motos son una de las pocas cosas donde muchísima gente termina disfrutando más cuando deja de intentar impresionar. Pero claro, eso enlaza con otra mentira enorme que probablemente es de las más hipócritas de este mundo. La de todos los moteros somos una familia. Esta es delicada, ¿eh? Porque una parte de eso sí existe, y sería absurdo negarlo, o sea, hay momentos muy reales dentro de este mundo que son difíciles de explicar si no los has vivido. Gente ayudándote en carretera sin conocerte de nada. Saludos entre desconocidos que probablemente no volverás a ver nunca.
conversaciones aleatorias en una gasolinera que parecen de colegas de toda la vida aunque literalmente os acabáis de conocer hace 2 minutos. Y sinceramente, eso es de las cosas más me flipan de ir en moto. Pero claro, tampoco nos engañemos demasiado, porque el mundo motero también está llenísimo de ego, de postureo, bastante raro, y de gente intentando demostrar constantemente que pertenece al grupo correcto. Y cuanto más tiempo llevas dentro, más empiezas a verlo por todas partes, porque al final es casi imposible no verlo. El de las deportivas criticando trails porque eso ya no son motos de verdad. El de las trails mirando raro a las scooters como si fueran ciudadanos de segunda. El purista que te suelta que las motos modernas ya no transmiten nada. El otro que cree que si no haces rutas larguísimas no eres motero de verdad. Y al final te quedas pensando, vale, pero entonces, ¿qué familia es esta exactamente? Porque muchas veces parece que necesitamos dividirnos constantemente para sentirnos especiales, como si llevar cierto tipo de moto dijera automáticamente algo sobre quién eres como persona. Y lo peor es que creo que la mayoría ni siquiera lo hacemos por maldad. Creo que pasa porque las motos terminan formando parte de nuestra identidad muchísimo más de lo que nos gusta admitir. Hay gente que no solo conduce una moto, se convierte completamente en el tío de las deportivas, el aventurero de las trails, el purista de las naked. Y cuando alguien critica ese tipo de motos, se lo toman casi como si estuvieran criticándoles a ellos directamente. Y eso, sinceramente, me parece fascinante. Porque al final, muchas veces hablamos de motos como si habláramos de personalidad, y ahí es donde viene una mentira que hacemos todos, aunque casi nadie la admita claramente. La de, esta moto ya es la definitiva. ¡Mentira! Bueno, o media mentira, porque lo gracioso es que en el momento de comprarla probablemente lo piensas de verdad. Te subes, la miras, te enamoras, haces números mentalmente para justificarla y piensas, ya está, ahora sí, esta es la buena. Pero luego pasa algo. Pruebas otra moto por casualidad, cambian tus gustos, cambia tu vida, te cansas de ir incómodo, o al revés, te cansas de ir demasiado cómodo y empiezas a echar de menos sensaciones más agresivas. Y sin darte cuenta, empiezas otra vez a mirar motos solo por curiosidad, que probablemente es una de las frases más peligrosas que existen dentro del mundo motero. Porque ahí te das cuenta de algo bastante incómodo. La mayoría de veces no cambiamos de moto porque la nuestra sea. Cambiamos porque nosotros ya no somos exactamente los mismos. Y eso me parece brutal, porque te hace entender que la moto perfecta realmente no existe. Lo que existe es la moto perfecta para la etapa de tu vida en la que estás en ese momento. Y cuando entiendes eso, empiezas a mirar este mundo de una manera completamente distinta. Porque dejas de obsesionarte tanto con encontrar la mejor moto y empiezas a entender que cada una conecta con una versión diferente de ti. Y ahora viene probablemente la mentira más rara de todas, porque además normalmente te la dice alguien completamente fuera del mundo motero. Esa típica de, algún día te cansarás de ir todo el día con la moto. Y sinceramente, yo antes pensaba que quizá tenían razón. Porque claro, maduras, cambian prioridades. Al final pues tienes responsabilidades y 1000 cosas que hacer, pero cuanto más tiempo pasa, más noto que quien conecta de verdad con esto no se desconecta nunca del todo. Aunque venda la moto, aunque esté años sin conducir. Porque la moto al final no es solo una máquina. Es una sensación muy concreta que se te queda grabada dentro de una manera rarísima. Es esa sensación de salir sin rumbo porque necesitas despejarte un rato. Es pensar mejor cuando vas solo. Es notar cómo durante unos minutos tu cabeza deja de hacer ruido y todo parece muchísimo más simple. Y quien ha vivido eso de verdad, normalmente no lo olvida nunca. Por eso me hace gracia cuando alguien dice, es solo una moto, porque normalmente quien dice eso nunca ha entendido realmente por qué nos cuesta tanto alejarnos de esto, aunque incluso nosotros mismos sepamos que tiene cosas absurdas. Y quizá esa sea la mayor contradicción del mundo motero. Que muchas de las mentiras que nos contamos, en el fondo nos gusta seguir creyéndolas, aunque sepamos que no son completamente ciertas. Porque igual las motos nunca han ido solo de verdad o mentira. Igual siempre han ido un poco de sentir cosas que cuesta muchísimo explicar. Y ahora sí te pregunto algo que seguramente toque a más de uno. ¿Cuál es esa mentira motera que tú repetías convencidísimo hasta que la experiencia te hizo verla completamente distinta?